Continuamos 11 horas con 59 minutos esperando el pronunciamiento oficial del ministro de Gobierno, Henry Cucalón. En pocos instantes lo había anunciado a las 12 horas. Hasta eso vamos a hacer un contacto con nuestro compañero Edison Saavedra, que se encuentra en los exteriores del CNE o continúa en los exteriores del CNE. Acabamos de recibir un comunicado de la acción de inconstitucionalidad que va a presentar a la Corte Constitucional el Partido Social Cristiano. Partido Social Cristiano. Dice: muerte cruzada, inconstitucional, sin efecto jurídico, inconveniente y disfraz de dictadura, es lo que dice el titular de este comunicado. Y voy a leerlo brevemente. En la primera parte: el presidente de la República solo puede utilizar la muerte cruzada cuando existen realmente una o más de las causales establecidas en el artículo 174 de la Constitución. Él argumenta falsamente una grave crisis política y conmoción interna, que es una de las causales establecidas en dicho artículo, pero es público y notorio que tal evento no existe en estos momentos. La Corte Constitucional ha definido con claridad meridiana en 2 resoluciones en qué consiste dicha causal. Lo tenemos en pantalla en estos momentos para que ustedes puedan también observar. Y acá dice el dictamen y la fecha, y también si podemos decir algo de las partes relevantes de este comunicado que ha presentado el Partido Social Cristiano. Sí, ellos mencionan que la conmoción interna implica la real ocurrencia de acontecimientos de tal intensidad que atente gravemente en contra del ejercicio de los derechos constitucionales, o sea, la estabilidad institucional, y menciona que, según la Corte Constitucional, se puntualizaron 2 elementos esenciales que configuran la grave conmoción interna, y no sería este el caso, pero lo cierto es que si desmenuzamos lo que acaba de pasar hoy, vamos a encontrar situaciones y pronunciamientos como este. Por un lado, el presidente en su facultad, y no lo digo yo, no lo dice María Mercedes, lo dicen los abogados constitucionalistas con los que hemos hablado, tenía todo el derecho de aplicar uno de los decretos de la Constitución, uno de los artículos, el 148, que era disolver la Asamblea. Así lo ha hecho. Las partes que son afectadas directamente, es decir, los propios asambleístas, pues tienen que oponerse y tienen que pronunciarse de esta manera, con estos exhortos a la Corte de que revise la constitucionalidad, pero ya hemos escuchado criterios que mencionan que no va a ser el caso, que no es necesario porque se está actuando apegados en la ley, pero evidentemente los partidos pues tienen que pronunciarse y rechazarlo. Eso es algo normal, es política y es lo que tiene que suceder. Y claramente están en todo su derecho también de hacerlo, de protestar, de mostrar su inconformidad frente a la muerte acusada. Hay muchos intereses que están en juego, pero también lo han manifestado que la Corte Constitucional, por historial, tiene tiempos y que no darían estas acciones de inconstitucionalidad solicitadas interferir en el llamado a elecciones en esta convocatoria en 7 días, y las elecciones en la primera vuelta, de ser así, en 90 días. Así que por ese lado estas acciones pues quedarían más como un recurso que van a hacer ciertas bancadas, y en este caso el Partido Social Cristiano. Además, si alguien está esperando que hoy la Corte se pronuncie, eso no va a suceder, eso no es el caso. Tendría que haber un asambleísta que llegue a presentar algo y luego la Corte revise y cumpla todos los plazos que tiene que ver dentro de estos procedimientos, así que no va a ser la situación. Lo que se ha decretado hoy está en firme y ha generado repercusiones, como por ejemplo el ministro del Interior, Juan Zapata, que ya lo tenemos en pantalla con sus declaraciones. Ahí lo tenemos al ministro. Ahí estamos, ministro, ¿nos escucha bien? Lautaro Andrade le saluda con María Mercedes Castro aquí en Noticias 7. Hola Lautaro, María Mercedes, un gusto saludarles. Bueno, ministro, quisiéramos entonces conocer la última actualización. ¿Hay incidentes en el país por la decisión del presidente? Bueno, el país está absolutamente tranquilo a nivel nacional, no tenemos ningún incidente. Lo que sí hemos conocido de manera pública a través de redes sociales, algunas activaciones que están llamando algunos frentes sociales. Nosotros somos muy respetuosos de la, digamos, de las marchas, de la protesta, siempre y cuando esta sea absolutamente pacífica. Así es que hay que llamar a la tranquilidad y a la calma. Lo que acaba de suceder está dentro de la Constitución, por lo tanto es un tema democrático, está debidamente avalado por la norma y por nuestra ley de leyes. Así es que por eso es que Policía Nacional y Fuerzas Armadas pues estamos garantizando la institucionalidad, y vuelvo a repetir que el país camine, avancemos. Esto debe ser una cruzada por el Ecuador, y sobre todo que el CNE ya en el tiempo previsto que tiene, que son máximo 7 días, pues obviamente llame ya a esta convocatoria de elecciones anticipadas, para lo cual hay un procedimiento que seguir. Esto es inédito, ¿no? Así es que vamos a ver si esos plazos también
obviamente son ajustados por el CNE, porque claro, entendemos que es un llamamiento en plazos absolutamente rápidos, pero esa es la ley, hay que cumplirla, está en la Constitución, así que eso creo que no nos llama a mayor discusión. Ministro Zapata, muy buenas tardes. Bueno, garantizando la seguridad y la constitucionalidad en ese sentido, ¿qué acciones se han tomado también, no solo en las calles, en ciertos sectores estratégicos, en las cárceles? ¿Puede contarnos un poco de lo que se ha armado para poder mantener precisamente esa seguridad? Bueno, primero nosotros, después del decreto ejecutivo, pues tuvimos 741, tuvimos que generar un dispositivo en la Asamblea. Sin embargo, hay que explicar a la ciudadanía, el director administrativo o la parte administrativa de la Asamblea lleva el proceso que corresponde. Lo que se ha hecho es reforzar a la escolta legislativa para que obviamente estemos a cargo de la seguridad. Fuerzas Armadas están en los exteriores. No hemos tenido ningún inconveniente. Lo que hemos dicho, poco a poco, obviamente se tiene que, a los funcionarios que son de carrera y de planta de la Asamblea, pues no existe motivo para no dejarles ingresar. Ellos son funcionarios, no hay la disolución de la función como tal. Se disuelve esta Asamblea, por lo tanto, ellos no tienen ninguna causal para no dejarles ingresar. Ya vamos a dar esas disposiciones se han dado, espero que se vaya cumpliendo sin ningún inconveniente. Y obviamente, como es justo y lógico, los bienes o aquellos materiales que tienen los ex asambleístas a través de una persona de confianza lo pueden ir retirando, en eso no vamos a tener ningún inconveniente. A nivel nacional la policía está activada, nosotros tenemos los interagenciales de inteligencia, no hemos tenido novedades a nivel país y esperemos que el país mantenga esta tranquilidad porque creo que no es el momento de generar, digamos, marchas ni peor agredir al patrimonio de las ciudades. El país necesita caminar hacia adelante. Esto es un tema constitucional que está previsto en la Constitución, por lo tanto, hay que seguir trabajando para resolver los principales problemas del país. Creo que ese es el mensaje que nosotros nos tenemos que llevar. Ministro, sobre los servidores policiales que resguardaban a los asambleístas y que en este momento ya no se los necesita cumpliendo esas funciones, ¿a dónde van a ser destinados o cuál va a ser la nueva función de ellos? Miren, vamos a aclarar porque a veces se malinterpreta, ¿no? Obviamente, un presidente de la Asamblea tiene un dispositivo por su función. Tenemos que ya no manejar el mismo dispositivo, pero por ejemplo existen asambleístas que tienen un nivel de riesgo que está activo y que está actualizado. Obviamente esos asambleístas por su situación personal, porque no necesariamente es la función la que les generó ese análisis de riesgo, pues ellos tendrán que seguir teniendo la seguridad. Y les decía incluso al mismo presidente de la Asamblea o expresidente de la Asamblea, no podemos retirarle la seguridad al 100%, pero sí a lo mejor dejarle con un funcionario dependiendo de ese análisis de riesgo, pero habrán otros, digamos que por su actividad o por su representación tenían seguridad. Es decir, analizamos cada caso como corresponde, ¿no? Porque tampoco podemos ser irresponsables si algún asambleísta tiene nivel de riesgo alto, dejarle sin seguridad. Eso tampoco lo vamos a hacer. Así es que hago esa aclaración porque parece que algunas declaraciones mías se malinterpretaron, pero lo que sí le digo, si algún funcionario o exfuncionario, perdón, por su condición tenía seguridad, al ya perder esa condición es lógico que se la tiene que retirar. Sin embargo, si alguno de ellos tiene análisis de riesgo, eso se lo tiene que respetar. Ministro Zapata, nos referimos como ex asambleístas, asambleístas. Ex asambleístas, porque recuérdese que el decreto ya está notificado y está en firme. Por lo tanto, al generar ese decreto, la disolución de la Asamblea Nacional y un pedido al CNE de convocar anticipadamente a elecciones, pues ya perdieron su condición de asambleístas. CONAIE está sesionando en una reunión privada, el pronunciamiento lo harán a partir de las 14 horas. ¿Ustedes tienen, ministro, usted tiene información de algún tipo de avanzada, de manifestaciones, como inteligencia, algo que se esté gestando para presentar manifestaciones? Porque claramente esta es una preocupación de todos los ecuatorianos, nos trae pesadillas solamente pensar nuevamente en manifestaciones en las principales calles del país. Mire, María Mercedes, nosotros debemos no olvidar. Yo creo que la memoria no se nos puede borrar este momento, lo que vivimos en junio, lo que vivimos en octubre. Eso no le ha hecho bien al país hasta ahora. El país no se ha podido recuperar de los golpes económicos que han generado las manifestaciones. Vuelvo a repetir, las manifestaciones están avaladas por la Constitución y la ley siempre y cuando éstas sean pacíficas. Miren la madurez con las que se desarrollaron las manifestaciones
por el Día del Trabajo, por el Día de la Mujer, la misma manifestación que convocó la CONAIE, obviamente fue absolutamente pacífica la última ocasión que lo hicieron, así que toda manifestación que tenga ese tinte, créanme que nosotros vamos no solamente a monitorear, sino daremos las seguridades de que se desarrollen sin ningún inconveniente, pero si ya se altera el orden público, pues entenderá que es lógico que la policía tiene que actuar, ¿no? Cuando el presidente Lasso se pronunció ante el país y anunció la disolución de la Asamblea, lo acompañaba un grupo de ministros y miembros de su gabinete. Usted estaba allí sentado. Quisiéramos conocer, porque sabemos que estuvo muy cerca del primer mandatario, ¿cuándo se tomó la decisión de firmar esta muerte cruzada? Bueno, esta decisión se lo ha venido hablando por mucho tiempo, ¿no? Eso no ha sido ninguna novedad. El presidente lo expresó públicamente. Lo único que él pedía es ir a defender su nombre y defender, obviamente, la veracidad y la justicia en la Asamblea. Y así ocurrió. Así que para nosotros ese decreto se hace efectivo una vez que da a conocer a la Corte Constitucional y a los órdenes competentes, y a nosotros también se nos da a conocer oficialmente como Policía Nacional y obviamente como Fuerzas Armadas. Ministro, pero ¿cómo fue ese lapso entre la comparecencia del presidente hacia la medianoche cuando se sabe que tomó ya la decisión de firmar este decreto? ¿Qué pasó Bueno, en ese efectivamente se cumplió lo que el presidente había dicho, que él iba a la Asamblea y después tomar esta decisión, así es que no hay, al menos ahí no le veo ninguna novedad, ¿no? Eso ya estaba anunciado y es una decisión del presidente que nosotros la respetamos, y como está en norma y en Constitución, pues lo tenemos que defender. Esa es la misión de la Policía Nacional. Es decir, en Carondelet en ese momento, cuando les dijo vamos a firmarlo, ¿hubo un respaldo masivo? ¿Cuál era el ambiente que se sentía en esos momentos? Mire, todo cuando está en norma y está en Constitución tiene que tener un respaldo. En eso sí, creo que el país nos conoce, hemos sido respetuosos de la ley, de la norma, y lo vamos a seguir siendo. Si nosotros hubiésemos analizado que eso no está conforme al orden constituido, pues no lo hubiésemos apoyado, eso está claro, pero en este caso pues es el 148 absolutamente claro, y una de las causales inclusive que ni siquiera necesita obviamente el criterio o alguna, digamos, revisión de la Corte Constitucional, sino está obviamente a juicio del presidente. Es el primer mandatario, así como recuerde usted, hace algunos meses la Asamblea tomó la misma opción que tenía en el artículo 130 y lo hizo efectiva. Los votos no le alcanzaron, pero en este caso es una decisión del primer mandatario, por eso fue elegido, y estas atribuciones son las que él tiene, ¿no? Respetamos siempre los criterios en contrario, hay las instancias, pero esto creo que está absolutamente claro. Ministro Zapata, total respaldo de la Policía Nacional, de las Fuerzas Armadas a esta decisión de la muerte cruzada. Ya se manifestaron como instituciones obedientes, pero internamente hay un criterio de acompañar al gobierno. Mire, Fuerzas Armadas y Policía dieron dieron ya a conocer un comunicado en donde efectivamente reflejan la condición de estas instituciones, son nobles y sobre todo respetuosas del orden constituido. Así es que ya me limita a mí dar cualquier criterio, porque ya el anuncio se lo hizo a través del jefe del Comando Conjunto, los comandantes de fuerza, el señor comandante general de la Policía. Y vuelvo a insistir, son instituciones que tienen una trayectoria muy larga, y dentro de esa trayectoria especialmente no existe alguna lapsus, digamos, en la historia del país que haya que la policía no haya respetado el orden constituido. Al contrario, somos respetuosos de eso y lo seguiremos siendo. Tenemos 3 meses de este gobierno. En el caso del Ministerio del Interior y de la Policía Nacional, ¿cómo van a tener que reajustarse a que ya no es un plan pensado en 1 año, en 2 años, sino en 90 días? Bueno, son 6 meses, ¿no? Lo que efectivamente ya para entrega de lo que corresponda, si es que no existe una segunda vuelta. Entiendo que lo decía el vicepresidente del CNE, hay algunos vacíos en sentido si es que hay una segunda vuelta por los tiempos y los plazos, que quizás podría aumentar un poco, pero el tiempo que sea, nosotros estaremos aquí al servicio del país como siempre lo hemos hecho. Y el concepto es claro, ¿no? La comunidad siempre tiene la razón, es lo que muchos de la ciudadanía pedía.
y sobre todo lo que teníamos previsto hacer en 2 años, hoy lo tenemos que hacer en 6 meses, sobre todo porque no olvidemos que estas acciones que están pasando o lo que ha vivido en el día no debe descuidarnos de lo que la policía tiene que enfrentar, que es la seguridad y garantizar obviamente que el país vuelva a tener paz y tranquilidad. Y eso requiere inversiones, requiere graduación de policías, capacitación, eso no lo podemos parar, al contrario, tenemos que meterle muchísima más fuerza. Es decir, que en estos momentos una manifestación y de la escala de violencia que hubo hace unos meses sería muy perjudicial para el país, tomando en cuenta lo que nos menciona de la guerra contra el terrorismo. Totalmente, porque la policía tiene que estar 100% concentrada al combate al crimen organizado, al terrorismo, a la minera ilegal, a todos los delitos conexos que el mismo COSEPE los ha declarado como enemigos del Estado, y no quizás desviar atenciones a orden público, que lo podemos evitar. El país necesita caminar. Hoy la decisión la vuelve a tener el pueblo ecuatoriano de cuál quiere que sea su futuro. Por lo tanto, no hay nada más democrático que eso. La decisión está en las manos del pueblo ecuatoriano. Ministro Zapata, muchísimas gracias por su comparecencia, gracias por acompañarnos y estas declaraciones importantes para el país, conocer cuál es la posición del Ministerio del Interior, de las Fuerzas Armadas y la Policía frente a la situación que se está viviendo. Una buena tarde. Y sobre todo, si me permiten, hacer un llamado a la paz y a la tranquilidad. Yo creo que el Ecuador necesita eso y hacer una cruzada por el país y salir de los... obviamente con soluciones de lo que el país espera, ¿no? Seguridad sobre todo, que es lo que nos compete. Así que esperemos que esta paz y la cordura y la madurez del pueblo ecuatoriano así lo diga. Vuelvo a repetir una palabra que creo que es clara. La opción y el futuro está en las manos del pueblo ecuatoriano, nada más democrático que eso. Un abrazo. Que así sea, ministro. Muchísimas gracias nuevamente. Y claro, el poder está en los ecuatorianos, así lo dijo el presidente de la República. Están tranquilos. Ojo, también hay que volver a decirlo. No hay manifestaciones convocadas de ninguna organización, ningún grupo social. Hasta el momento. Hasta el momento. 12 horas con 15 minutos. No hay nada anunciado. Sí tenemos, obviamente, la expectativa de saber qué pasará con la CONAIE, porque a las 14 horas se van a pronunciar. No necesariamente van a decir que hay movilizaciones o cierre de vías. Puede ser que mantengan sus estructuras y sus bases alertas, como lo han dicho en otras ocasiones. Habrá que esperar 2 horas más, mientras que en pocos minutos sí vamos a tener las declaraciones del ministro de Gobierno, Henry Cucalón, reiterando este llamado a la paz, que es lo que está haciendo el gobierno en estos momentos, pedir eso. Así es. Y creemos nosotros, de acuerdo a la percepción que hemos sentido en las calles, también en las entrevistas de nuestros periodistas, también pues, el público está dando esa calma, esa estabilidad y esa tranquilidad. Vamos a poner un comunicado en estos momentos del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Me indica producción. Ahí tenemos el comunicado. Voy a empezar a leerlo inmediatamente. El Consejo de la Gente ocupará el rol fiscalizador ante la decisión del presidente de la República de disolver la Asamblea Nacional y solicitar la convocatoria a elecciones anticipadas. Los consejeros y consejeras del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social comunicamos a la ciudadanía en el punto número 1. Hacemos un llamado a que todos los procesos políticos se resuelvan dentro de los márgenes de la Constitución y se insta enfáticamente al presidente de la República a que todo decreto se expida en corto periodo sea constitucional. Eso es lo que ha dicho el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Bueno, nuevamente hacemos un contacto con nuestra compañera Andrea Orbe. Ahí estamos listos. Más información, Andrea. Inmediatamente te damos el paso. Hola, ¿qué tal, compañeros? Así es, nosotros nos encontramos ahora mismo en el Ministerio de Gobierno, en donde estamos a la espera de que el ministro Henry Cucalón llegue hasta este punto. Se tiene previsto que dé una rueda de prensa entre 30 y 40 minutos, es lo que durará, es lo que nos han dicho. A mis espaldas ustedes podrán ver cómo estamos ya los medios de comunicación apostados para poder esperar el pronunciamiento del ministro. Aquí se podrá llevar entonces a cabo los cuestionamientos que hemos tenido por esta mañana. Uno de ellos, ¿quién asistió hoy a la reunión de gabinete? ¿Cuál es la relación actual del vicepresidente Alfredo Borrero? Además de qué es lo que continuará en las siguientes horas después de la decisión del presidente Guillermo Lasso de haber disuelto la Asamblea Nacional. Nosotros estamos, como les digo, realmente pues aquí con todos los medios de comunicación, tanto nacionales como internacionales, esperando para las declaraciones del ministro Henry Cucalón. Él se encontraba en la presidencia y según se nos había
pues informado, está viniendo hasta acá. Recordemos que el Ministerio de Gobierno no se encuentra tan lejos de la casa de gobierno, sino que se encuentra solo a una cuadra en la calle Benalcázar junto a la vicepresidencia. Sin embargo, nos habían informado entonces que el ministro estaba saliendo del Palacio de Carondelet para dirigirse hasta este punto y poder dar su primer pronunciamiento. Él ya sabía, ya se había pronunciado a través de la cuenta de Twitter. Él había dicho y respaldado la decisión del presidente Guillermo Lasso. Sin embargo, nosotros, como decimos, estamos expectantes de lo que pues dirá en esta rueda de prensa, sobre todo los lineamientos que tienen desde el gobierno nacional para las próximas horas. Pues se tiene información de que en este momento también, como les habíamos informado hace pocas horas, el primer mandatario estaba reunido con el cuerpo diplomático y pues va a haber un cronograma, según nos han dicho, dentro de la presidencia para poder pues, reunirse con varias autoridades. Además, a las 3 de la tarde se tiene previsto que haya un pronunciamiento de los ex legisladores que pertenecían a la bancada oficialista, a la bancada del Acuerdo Nacional. Ellos pues darán su pronunciamiento en los exteriores también del Palacio de Carondelet. Nosotros habíamos conversado con Juan Fernando Flores, quien pertenecía a esa bancada. Él nos había comentado que se espera entonces que también haya alrededor de 5 proyectos que se podría dar, anuncios que se estaría pensando desde el gobierno nacional. Lo mismo nos dijo el subsecretario jurídico Mario Pubi, con quien pudimos conversar en la mañana. Él nos había dicho que también están a la expectativa de que el gobierno presente los proyectos de ley que pasarían primero por una revisión de la Corte Constitucional para poder entrar en vigencia. Lo que sí sabemos hasta el momento es de parte del ministro Patricio Donoso es que la prioridad podría ser una reforma laboral. Este ha sido, digamos, el resumen que hemos tenido aquí en el centro histórico. Hasta el momento no hay cierre de vías, tampoco hay pues tanto resguardo policial, sí lo hay militar, pero se lleva a cabo con normalidad. Compañeros. Una consulta, se puede observar en pantalla que tienes personas detrás tuyo. ¿Son parte del equipo del Ministerio de Gobierno o son algunas autoridades? ¿Quiénes están ahí congregados para el pronunciamiento del ministro de Gobierno, Henry Cucalón? Sí, les voy a hacer un paneo de todo lo que está ocurriendo aquí. Se están ultimando los detalles. Ahí entonces vemos ya los nombres de Henry Cucalón, el ministro de Gobierno, pero también el del viceministro de Gobernabilidad, Mario Pubi. Serán las 2 personas que estarán en esta rueda de prensa. Más acá estamos pues ya los medios de comunicación, hay medios nacionales e internacionales que estarán acompañando a la rueda de prensa y expectantes de lo que podrá decir el ministro de Gobierno, Henry Cucalón. Se nos ha informado que en pocos minutos llegaría justo donde yo estoy apuntando ahora mismo con la cámara. Será el lugar por donde ingresaría el ministro de Gobierno. Nos han dicho que en pocos minutos entonces ya estaríamos con él aquí en esta rueda de prensa, compañeros. Para contarle a la gente, ¿no? Andrea está con su celular también grabando, es también la nueva forma de hacer periodismo. Vemos que estás muy estrecha, Andrea, pero lo interesante entonces es saber que habla Cucalón y quizás más tarde haya otros pronunciamientos, o este ya sería el definitivo. Sí, esas serán incluso las preguntas que tendremos también para el ministro Lautaro. Sin embargo, estamos aquí a la expectativa. Como digo, nos han informado que él continuaba en presidencia, que estaba dirigiéndose hasta este punto. Recordemos que la rueda de prensa se tenía previsto que se hiciera a las 12 del mediodía. Sin embargo, ya han pasado 22 minutos y seguimos entonces aquí en la espera del ministro de Gobierno, Henry Cucalón. Andrea, están para esta rueda de prensa, para este pronunciamiento del ministro de Gobierno, varios colegas, medios de comunicación, nacionales e internacionales. ¿Has podido conversar con ellos? ¿Cuál es el ambiente que se percibe, las inquietudes, las expectativas que tienen?
Nos había informado incluso que la sala en donde nosotros estamos, ustedes la pueden observar, es bastante pequeña. Se nos había informado que se había convocado alrededor de 10 medios por el espacio que se iba a ocupar para la rueda de prensa. Sin embargo, como he dicho, aquí se encuentran varios medios nacionales e internacionales. No nos ha dado aún tiempo de conversar con todos ellos, puesto que estamos bastante apretados, digamos, para poder esperar la rueda de prensa. Evidentemente es uno de los pronunciamientos que más se esperan, teniendo en cuenta que es el ministro de Gobierno. Seguramente él nos podrá informar sobre los lineamientos que ya ha dado el presidente Guillermo Lasso en las reuniones que ha mantenido esta mañana, no solo con el gabinete, sino también con el cuerpo diplomático en Carondelet. Actualicemos la información, Andrea, porque nos comentaste que en Carondelet pues había calma, la gente podía caminar, movilizarse. Cuando fuiste desde la Plaza Grande hasta el Ministerio de Gobierno, ¿hubo algún inconveniente o cómo viste tú la ciudad? Lautaro, disculpa, ¿me podría repetir la pregunta? Sí, en tu camino desde la Plaza Grande al Ministerio de Gobierno, ¿alguna situación o todo tranquilidad como un día normal? Sí, como les hemos informado, en toda esta jornada hemos tenido realmente, o más bien hemos visto que los alrededores del Palacio de Gobierno, la Plaza Grande, la Plaza de San Francisco, incluso desde el parqueadero, hay muchísima normalidad. Sí hubo mucho movimiento, no solo en los exteriores de Carondelet, sino también en los exteriores del Palacio Municipal. Recordemos que ahí se estaba llevando a cabo el Consejo Cantonal, en donde se eligió a la primera vicealcaldesa, María Fernanda Racines, de eso que tenemos entendido. No se suspendieron tampoco las clases, por eso mismo nosotros pudimos ver a bastante transporte público que estaba transitando tanto por la calle Benalcázar, la calle García Moreno estuvo de manera peatonal, la calle Venezuela estuvo asimismo sin ninguna restricción de movilidad, ni siquiera por lo que está ocurriendo también en el Palacio Municipal por esta primera sesión de consejo que se llevó a cabo con el alcalde ya posesionado, Pavel Muñoz, Lautaro. Gracias, Andrea, por traernos información de lo que está sucediendo en el Ministerio de Gobierno, pues esperando en pocos minutos las declaraciones del Ministro de Gobierno en una sala complicada. A veces el ejercicio periodístico puede ser bastante complejo, pero pues la coyuntura, el momento así lo ameritan, ¿no? Presentar las noticias, como tú decías, una nueva forma de hacer periodismo. Así es, pero estamos presentes, Ecuador presente ahí, y es que lo cierto es que evidentemente hay retrasos porque están en reuniones las autoridades. Pero en estos momentos nos confirman que tenemos en otro punto de la ciudad a nuestro compañero Edison Saavedra desde el Consejo Nacional Electoral en el norte de la capital. Edison, adelante, ¿qué nos puedes comentar? Así es, compañeros, amigos televidentes, retomamos el contacto a esta hora de la tarde. Me encuentro en los exteriores del Consejo Nacional Electoral para informarles que al momento los consejeros del organismo junto a las direcciones técnicas se encuentran reunidos justamente para ajustar cuestiones jurídicas en torno a la convocatoria a elecciones que debe realizar el organismo una vez que el presidente Guillermo Lasso decretó la muerte cruzada. Para recordarles que a eso de las 9:30 de la mañana ya fue notificado el decreto al organismo electoral. Y justamente ellos tienen un plazo de 7 días para convocar a las nuevas elecciones, tanto presidenciales como legislativas. En el decreto también consta de que en 90 días los ecuatorianos tendremos que elegir a nuestros nuevos gobernantes. En 3 meses tendremos que volver a las urnas. En estos 3 meses se realizarán procesos de democracia interna, alianzas, impugnaciones, inscripciones y justamente la campaña. Luego del sufragio se prevén 10 días más para el escrutinio y 20 días más para impugnar las candidaturas. Es decir, que los resultados se conocerían aproximadamente en 4 meses, más o menos tipo noviembre. Además, se ha recalcado que ni los asambleístas ni el propio presidente de la República estarán impedidos de volverse a postular como candidatos.
Justamente en este organismo se nos ha informado que a eso de las 4 de la tarde habrá una rueda de prensa para decir cómo se va a actuar en estas nuevas elecciones. Al momento este es el ambiente, no hemos percibido mucha presencia policial ni militar en los exteriores del Consejo Nacional Electoral. Lo que sí hemos podido ver es que existe mucho movimiento de sus funcionarios. Eso es lo que podemos informar a esta hora de la tarde, amigos televidentes. Compañeros, volvemos a estudio. Buenas tardes. Muchísimas gracias, Edison Saavedra, desde los exteriores del CNE. Como menciona, mucho movimiento previo al pronunciamiento a las 16 horas del CNE. Ahora vamos a hacer un contacto hacia la ciudad de Guayaquil. Nos conectaremos con Juan Carlos Díaz Granados, presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil, para poder ver la visión de la postura de la parte empresarial privada frente a la decisión del presidente de la República, Guillermo Lasso, de esta muerte cruzada. Muy buenas tardes, los saluda María Mercedes Castro. Y bueno, ¿cuáles son las primeras impresiones? El sector empresarial preveía, estaba consciente de que iba a presentarse esta muerte cruzada por parte del presidente. Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación, un gusto estar con ustedes. Bueno, era una de las opciones, existían muchos mecanismos constitucionales, la Asamblea Nacional tenía facultades para hacer el juicio político y se estaba desarrollando. Y desde el punto de vista de las facultades del presidente de la República, también tenía esa facultad para promulgar el decreto ejecutivo 741, que fue promulgado hoy, con las consecuencias que ya conocemos. Así es que desde la Cámara de Comercio de Guayaquil, nuestra posición es que se continúen los procesos establecidos por el ordenamiento jurídico ecuatoriano para este caso y seguir el orden público y el Estado de Derecho en ese sentido. La Cámara de Comercio de Guayaquil promueve la tranquilidad, continuar con el trabajo para no promover una visión de un país que no está trabajando y que no está trabajando normalmente. Eso no detenga la atracción de turismo, la atracción de inversiones, porque eso además es importantísimo para el empleo de los ecuatorianos y además de eso para el desarrollo del país. Muy buenas tardes, Lautaro Andrade les saluda. ¿Ven como conveniente quizás que ahora, como ya hay menos tiempo, las acciones que se ejecuten, sobre todo en reformas como la tributaria que fue presentada hoy, pues van a ser mucho más rápidas, mucho más aceleradas y no hay que esperar todo un trámite legislativo que en ciertas ocasiones podía demorar hasta un año? A los ecuatorianos lo que nos interesa es que no haya pugnas de poder, que haya un país estable, que tengamos empleo adecuado, que haya seguridad para todos. Así es que todas esas iniciativas que tal vez fueron omitidas porque no se dejó de ejecutar el Plan Nacional de Desarrollo, porque había una crisis política, porque había conmoción interna, puedan ser impulsadas en este momento lo más pronto posible en beneficio de la ciudadanía. Adicional a este decreto también de la reforma tributaria, hoy en la tarde se prevé que se van a presentar 5 proyectos y el ministro de Trabajo ha hablado también sobre una reforma al Código de Trabajo. ¿Qué expectativas o qué espera también el sector empresarial en este sentido? ¿Qué sería lo adecuado en estos momentos para el país? En este momento lo importante es crear más empleo adecuado. Recordemos que tenemos 7 de cada 10 ecuatorianos que no tienen un empleo adecuado, así es que sí sería bueno conocer con anticipación qué es lo que se pretende presentar en cuanto a las reformas del Código de Trabajo, tomando en consideración que se necesitan más modalidades de contrato de trabajo. No conocemos el contenido de esa intención de reforma, pretendemos reunirnos lo más pronto posible con las autoridades de gobierno para poder dar las sugerencias, pero desde la Cámara de Comercio de Guayaquil venimos impulsando desde el gobierno anterior y la Asamblea Nacional también anterior, que haya más modalidades de contrato de trabajo que impliquen, por ejemplo, contratos por proyecto, eliminar el recargo del 35% del contrato eventual, ampliar el contrato a prueba a 180 días,
y así sucesivamente una serie de nuevas modalidades de contrato de trabajo que no impliquen regresión de derechos, sino simplemente que se adecúen nuevas modalidades de contrato de trabajo para que los ecuatorianos tengamos más oportunidades para unir la oferta y la demanda laboral. Así es que eso por un lado, y del lado de lo tributario, también nosotros habíamos mencionado cuando se presentó el proyecto de reforma tributaria en su momento, que modificó las deducciones para calcular la base imponible, dijimos que eso iba a afectar especialmente a la clase media. Entiendo que eso es lo que se pretende corregir con este proyecto presentado con el carácter de económico urgente. Así es que estamos a favor de eso de ahí, y ojalá pues que se baje de alguna manera la presión tributaria, que es muy importante que eso ocurra para que haya un mayor dinamismo económico. Hace algunos minutos tuvieron ustedes una reunión de todo el comité empresarial de Guayaquil. Entiendo que también hubo otros gremios. Quizás hay algún pedido puntual o alguna propuesta que ustedes plantearían al Ministerio de Economía y Finanzas y a las demás carteras de Estado. Bueno, trabajar especialmente en lo micro, vemos que ha habido una gran gestión en cuanto a lo macro, pero el ciudadano común necesita ver los resultados de una gestión y qué son los beneficios concretos. Por lo tanto, hay que enfocarse en eso ahí. Muy importante que el ciudadano, el contribuyente, el que paga los impuestos, esté contento, que tenga contraprestaciones como consecuencia de esos impuestos, y vamos a impulsar esa agenda. Muchísimas gracias, Juan Carlos Díaz Granado, presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil, con sus impresiones y sobre todo con las expectativas frente a los proyectos que presentará el gobierno nacional. Así es. Vamos ahora sí con la rueda de prensa de Henry Cucalón. Ahí estamos. Que se había presentado en días anteriores a la Asamblea Nacional. Ahora corresponde que la Corte dé su dictamen. Esperemos que lo dé en el menor tiempo posible para que pueda ser aplicado inmediatamente, porque tiene que ver con deducciones, una gran mejora fundamentalmente a la clase media en relación de dependencia, tanto pública como privada. Ese es un primer acto, creo que será muy importante y que se podrá demostrar la eficacia, la efectividad de esta decisión de gobierno. A continuación, Karina, por favor, para que nos apoye con aquí, una pregunta, por favor, por medio. Amigos televidentes, estas fueron las declaraciones del ministro de Gobierno. Nosotros comentar que hay mucha expectativa de lo que va a suceder en el país tras la declaratoria de la muerte cruzada por el presidente de la República, Guillermo Lasso. Esta mañana hubo mucho movimiento en el Palacio de Carondelet. Pudimos ver cómo llegaron varios ministros de Estado en una reunión de gabinete ampliado donde se trataron varios temas, principalmente con respecto a las próximas leyes que se podrían decretar por parte del presidente de la República, Guillermo Lasso, principalmente en materia económica. También las autoridades señalaron que continúa la institucionalidad del país. Escuchemos las declaraciones del ministro de Transporte. De entrada, yo tengo listo ya una reforma a la ley de contratación pública. No es posible de que nosotros tengamos que pasar unos procesos tan extensos. Bueno, parecería que hay algún problema en la comunicación por parte de la rueda de prensa del ministro de Gobierno. Vamos a retomar esa información. Y agradecemos igual a nuestro canal aliado TC, que eran los que estaban en este momento con la transmisión en vivo, pero bueno, ha habido estos problemas. Ya lo ha dicho básicamente el ministro de Gobierno. No hay de qué preocuparse, hay la presencia del Estado y toda la fuerza pública alrededor del país, y el mensaje a los ecuatorianos y a las organizaciones sociales y políticas es que se respete esta decisión constitucional y que haya paz y no genere más inestabilidad ni crisis, es lo que ha mencionado entonces el ministro Henry Cucalón, ministro de Gobierno, a propósito de este día histórico, reiteramos, porque se disolvió la Asamblea Nacional, algo que no pasaba por lo menos desde que volvimos a la democracia. Se tenía previsto que esta rueda de prensa inicie a las 12 del día, pero continuaba con reuniones en el Palacio de Carondelet, por eso ha empezado minutos más tarde. Recapitular los pronunciamientos, los comunicados que se darán el día de hoy. A partir de las 2 de la tarde ha anunciado la CONAIE que también presentará su posición frente a la muerte cruzada que ha realizado el presidente de la República, la disolución de la Asamblea el día de hoy. A las 3:30 también se pronunciará
presentará la bancada oficial también de cómo empezará su trabajo también, que ya han dicho que no será en sus casas, sino en su calle también, y presentarán al menos 5 proyectos de ley para continuar trabajando con este proyecto que tiene el gobierno nacional. A las 16 horas el CNE también anuncia una rueda de prensa y yo creo que eso es lo que tenemos hasta el momento, ¿no es cierto? De la Corte Constitucional, sí, una marcha también. Exactamente. Ahora, sobre el CNE es interesante que por un lado son, y lo dice la Constitución, son 90 días para las elecciones, pero no se habla qué pasa si hay una segunda vuelta, o sea, ese vacío legal, y hoy en la rueda de prensa seguramente lo van a despejar, porque si bien es cierto, en la historia electoral ecuatoriana siempre hay 2 vueltas, o sea, los 2 primeros que llegan a mayor porcentaje de votos en la primera vuelta se juegan la presidencia en una segunda instancia. En este caso veremos qué pasa. Nos confirman que ya estamos de nuevo entonces con el ministro de Gobierno, Henry Cucalón. Vamos. Circunscribir a esta materia. Se está por presentar otros proyectos más, pero siempre en esa línea. No puede ser de cualquier tipo de legislación. Tienen que estar limitados al tema de carácter económico, urgente, tributario, por poner ejemplo. Laboral, ministro. Solo la Corte puede dar dictamen, y el artículo 148, a proyectos de decretos, leyes que tengan que ver con urgencias económicas. Por poner un ejemplo, no podríamos presentar un proyecto de reformas penales durante este periodo que dura el ejercicio hasta que haya elecciones y venga el nuevo régimen. Por favor, Andrea Orbe, de Ecuador TV. Quisiera insistirle, ministro, muy buenas tardes. Quisiera insistirle entonces, reforma laboral, nos había comentado esta mañana el ministro de Trabajo que se podría entonces estar presentando. ¿Cuántos proyectos se presentarían de parte del gobierno nacional? Bueno, al momento el ministro va a responder cuántos proyectos se presentarán. Los únicos decretos leyes que pueden ser expedidos y por tanto ser revisados por la Corte Constitucional tienen que ver a materia económica urgente. Es decir, todo lo demás queda excluido. En esta materia, en los próximos días se van a presentar otros proyectos de decreto ley importantes para el desarrollo económico del país. ¿Cuáles serían, ministro? Oportunamente serán dados a conocer, pero siempre proactivos en la agenda del gobierno, en la agenda del momento, a través de la economía, del incentivo, del empleo, pero siempre a través del tema económico, que es lo que limita la Corte Constitucional en este periodo. ¿Cuántos más o menos, ministro? En los próximos. Interrumpimos esta rueda de prensa desde el Ministerio de Gobierno. Tenemos Muy bien. Ese entonces eran las declaraciones del ministro Henry Cucalón, escuchando la pregunta de nuestra compañera Andrea Orbe, Así y es. ya ha despejado cualquier tipo de dudas. Los decretos que se vayan a expedir son en materia económica. Que esto tiene relación con el empleo, sí, pero serán netamente económicos para que la Corte Constitucional los pueda aprueba. evaluar y los pueda aprobar en este lapso de 90 días que tenemos, que pueden llegar a 6 meses según lo que disponga el órgano electoral. Pero es lo que ha dicho el ministro, entonces, Henry Cucalón. Y ha puesto en estos momentos un ejemplo también, sí, como no se pueden hacer reformas penales, por ejemplo, sino que tiene que suscribirse a la parte económica del trabajo, y todo lo que tiene que ser económico urgente es lo que se va a tramitar. No dio más información sobre los proyectos que se van a presentar el día de hoy, que serían aproximadamente 5, ya como lo ha anunciado también la bancada oficialista, lo que han estado trabajando y que están pendientes, y que dicen que no ha permitido a la Asamblea Nacional continuar con este Plan Nacional de Desarrollo. Y creo que va en relación a lo que justamente nos decía el presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil, que él mencionaba que necesitan también tener encuentros, reuniones con el ministerio para buscar la manera en la que se pueda generar más empleo. Ya ha dicho el gobierno con este decreto, que inclusive lo mostramos hoy muy temprano, el 742, que plantea reformas tributarias de impuestos, sobre todo para la clase media, para la clase baja, para los emprendedores. Y, por ejemplo, si una persona tiene X número de cargas de personas a su cargo, pues en ese caso debe pagar menos impuesto, y así es una serie de planteamientos que hay en este proyecto que se tienen que socializar también con los comités empresariales. Y dentro de estas cargas también están las personas con discapacidad también, ¿sí?, que tienen algún tipo de enfermedad terminal, estarían dentro de las cargas, y eso es tomado en cuenta para la deducción del impuesto a la renta. Y yo lo vuelvo a decir para la gente que se conecta y que se pregunta en casa, bueno, pero ¿y la muerte cruzada de qué manera afecta o no al ciudadano? ¿Qué tiene que ver conmigo que estoy en la calle? Bueno, básicamente que los proyectos que antes el gobierno tenía que remitir a la Asamblea
y que podían durar hasta un año y podían tener modificaciones sustanciales según lo que consideraban los asambleístas, pues ahora no es necesario, porque el gobierno simplemente lo decreta, lo firma el presidente y la Corte Constitucional da el visto bueno y con ello ya entra en vigencia y se ahorra mucho más tiempo, pero evidentemente, y lo vuelvo a decir otra vez, esto tiene un lapso de máximo 6 meses cuando tengamos un nuevo primer mandatario y nuevos legisladores también. Y eso es en parte de la función ejecutiva, es decir, no se tiene injerencia en otras funciones del Estado, hay que recalcar, porque si no, esto podría, como la oposición podría llamarlo como una dictadura, y esto no es así. Esto ha sido un recurso constitucional y pues se trabaja solamente con decretos ejecutivos. Vamos con más información desde la rueda de prensa de Henry Cucalón. El cuerpo diplomático presente, me imagino que en los próximos minutos, y en este momento, se va a dar la constancia gráfica y la nota acerca de esa productiva reunión. ¿Qué fue lo que manifestó el cuerpo diplomático? No es si está a favor o no de los gobiernos, eso es a caer en un simplismo. El cuerpo diplomático reconoce que es una medida que está amparada en la Constitución y que está al arbitrio y a juicio del jefe de Estado. Eso lo prescribe el artículo 148 y ese fue el criterio unánime del cuerpo diplomático. Es una medida amparada en la Constitución de la República, por tanto tiene que ser respetuoso, como no puede ser de otra manera, del orden jurídico interno. Y que las relaciones entre los países, fundamentalmente comerciales, se mantienen más vigentes que nunca. Por favor, Cristina Vega, de Agencia Reuters. Solo son fotos, no reporteros. Por favor, Giancarlo de la Hora. Ministro, muy buenas. Según la analista dice que ustedes hay un riesgo enorme de que por poco iban a ganar en las próximas elecciones. ¿Qué le responde a esto? Eso se determina a través del voto, no mediante acciones del gobierno. Roger Vélez, del Comercio. Ministro, buenos días. ¿Qué va a pasar si es que se activan movilizaciones? Escuchamos declaraciones del ministro de Gobierno en estos momentos en vivo y en directo para todo el país desde el Ministerio de Gobierno. Está Henry Cucalón. Las protestas son parte de un régimen democrático. No hay por qué sorprenderse de aquello. Todos los ciudadanos tienen derecho a hacer prevalecer sus opiniones, a manifestarse, inclusive a no estar de acuerdo con las decisiones del poder público. Eso no es normal. Esa es la democracia. Otra cosa será que haya o pretendan que existan medidas de hecho contra la institucionalidad del país. Y el remedio para eso está en la misma ley y también en el criterio que ha sido manifestado en la mañana de hoy por parte de los miembros de la fuerza pública. Pero eso es lo de hecho. El camuflaje para el vandalismo, el caos y la anarquía que les gusta a algunos. Pero protestar, movilizarse, eso es lo más normal de una democracia. En cuanto al gabinete del ministro, ¿ustedes van a continuar en el cargo o se lo ven? Nuestras posiciones siempre están en entera disposición del presidente de la República. Nosotros somos funcionarios de libre remoción en términos jurídicos y fusibles en términos políticos. Pero estas medidas han sido ratificadas. La medida tiene pocas horas de vigencia. Ha habido un gabinete en la mañana de hoy donde se han dado los detalles al respecto, donde se tiene que poner toda la acción, toda la fuerza, volcar toda la fuerza del Estado hacia las metas que tiene el gobierno y por tanto los intereses de los ecuatorianos, que fue antes de la reunión con el cuerpo diplomático. En las próximas horas, próximos días, se podrá determinar permanencia o no, que se podían dar con o sin el decreto de disolución y de convocatoria de elecciones generales anticipadas. Galileo Aiza, de CRE Satelital, por favor. Señor ministro, la comunidad internacional tiene el ojo puesto en Ecuador luego de esta decisión del presidente Guillermo Lasso. ¿Por qué no debería haber una preocupación de que en Ecuador se instale un régimen autoritario de acuerdo a lo que nuestro... Bueno, el ministro de Gobierno acaba de mencionar que es posible que pues, haya una remoción porque ellos son precisamente funcionarios de libre remoción del gobierno. No es de izquierda y derechas, sino entre autócratas y demócratas, y eso debe ser preocupación de nosotros y la comunidad internacional. Pero eso no tiene nada que ver con la expedición de un decreto amparado en el artículo 148 de la Constitución de disolución de la Asamblea Nacional y de convocatoria de elecciones anticipadas. De ahí, en el mundo de los demócratas y la preocupación de los autócratas de frente camuflados, es una preocupación permanente, válida, y que yo me sumo a ella.
Amigos televidentes, estas fueron las declaraciones del ministro. Muy bien, son las palabras entonces del ministro de Gobierno, Henry Cucalón, quien ha dicho que las protestas sociales, las manifestaciones están permitidas dentro de la ley, a excepción, obviamente, del vandalismo y de la violencia, lo cual será combatido con la misma fuerza y el uso progresivo de la fuerza, valga la redundancia. Esto en vísperas de lo que podamos conocer por parte de la CONAIE. Nos confirman que tenemos a Andrea Orbe, que está allí en el Ministerio de Gobierno. Andrea, buenas tardes. Hemos escuchado entonces la rueda de prensa. Impresiones de tu parte, por favor. Esta demanda, pues ya no cabía. Lo que considera el gobierno, Freddy, es que la medida está totalmente amparada en el marco. Está amparada en la Constitución, está protegida por nuestra institucionalidad, por nuestro ordenamiento jurídico. Que mañana se presenten recursos, que se presenten demandas, es un tema que debe ser canalizado y procesado por la misma institucionalidad del país, donde existe separación de poderes, donde la Corte Constitucional no es dependiente del gobierno, donde uno, así no esté de acuerdo con sus fallos, debe respetarlo, porque eso es vivir en un Estado de Derecho. Y sí, como bien ha citado, hasta 7 días, es decir, pueden hacerlo hoy día, mañana, el Consejo Nacional Electoral debe convocar a elecciones, y lo lógico sería que los distintos actores políticos ciudadanos estén presentando sus propuestas, inscribiéndose, me explico, candidatizándose para demostrar que sus alternativas son mejores que las existentes. Esa es la lucha, evidentemente democrática, postularse para las elecciones, el choque de ideas. Así que bienvenidos a eso, y el gobierno como tal respeta esa situación. Por eso, ministro, ¿considera irreversible en base de la temporalidad estrecha que existe? Yo considero que el artículo es bastante claro. Ustedes pueden tener un criterio, yo también, pero si uno revisa el artículo, lo que la Corte en mi criterio podría revisar, porque todo tiene control, no hay acto de poder público que no sea inescrutable, es ¿qué pasa si yo hubiera decretado, el gobierno hubiera decretado, pero no convoca al CNE para las elecciones? Ahí sí hay una formalidad de carácter legal, pero la capacidad de determinar que es una grave crisis política, si uno revisa textualmente el artículo 148, es ¿a juicio de quién? Es a juicio de quien ostente la jefatura de Estado. Otra persona, cualquier otro ciudadano, respetabiliza, puede tener un criterio al contrario. Pero ese artículo le da la discrecionalidad que a juicio del jefe de Estado lo hace. Así como también el artículo 130 de la Constitución, que es el que produce balance, el contrapeso de poder, le da también a juicio de la Asamblea determinar que es una grave crisis política como se interna, como de suyo, pese a que el gobierno no estaba de acuerdo. El año pasado se la aplicaron, en junio del 2022, sin dictamen de la Corte. Y así son las reglas del juego democrático, donde todos, sin excepción, nos sujetamos a la norma. Les agradecemos por venir a esta rueda de prensa. Sí, ahí te digo. Gracias. En el campo de participación ciudadana, esta mañana reunido ha dicho que van a tomar las competencias de fiscalización que tenía la Asamblea, de fiscalización de los actos del gobierno durante este tiempo que dura la vigencia de la Constitución. La pregunta es si el gobierno ha pensado políticamente qué hacer con el actual Consejo de Participación Ciudadana, que tiene una evidente mayoría correísta. Gracias, Marco. Vamos a lo conceptual primero. Yo saludo que el nuevo Consejo de Participación Ciudadana hable de algo que no sea no designar autoridades. Porque en el imaginario colectivo, desde que vino esta institución, y yo sí, usted conoce muy duro, pero ahora está claro que 2 veces el Congreso la ratificó, el pueblo también. Casi nadie se acuerda que sus 2 otras misiones fundamentales es controlar la corrupción, luchar contra la corrupción, hacer una especie de fiscalización, sí, de los actos de los poderes públicos y fomentar la participación ciudadana. Lastimosamente en los últimos años, y más énfasis, me acuerdo cuando estuve en la institución del famoso cura Tuárez, por lo único que se conoce el Consejo y sus manoseos es en el toma y daca de la asignación de autoridades. Así que si el nuevo Consejo considera que puede activar una de sus 3 competencias y hacer control social, hacer control, lo que no puede hacer es atribuirse la facultad del artículo 131 de la Constitución, que es fiscalizar y destituir al ministro de Estado. No puede subrogar a la Asamblea Nacional, pero si tiene que fiscalizar
controlar al Ejecutivo, a todas las entidades de los gobiernos. Eso es lo normal, está en la Constitución, y no hay por qué sorprender. Al revés, los saludos, ojalá que todo el mundo pueda ver ese comunicado para que sepa que el Consejo hace algo más que pelearse a dentelladas para ver a quién ponen en los organismos de control. ¿Buscará la reelección? En su momento debido, el presidente de la República tomará una decisión y anunciará si es o no es candidato. Pero eso no es lo de fondo. Lo de fondo hoy es que en una decisión de Estado, en un acto de gobierno, el presidente de la República, con lo que conlleva, porque parecería que esto solamente contra la Asamblea, él también ha recortado su periodo para el cual fue elegido, en aras de la paz, de la tranquilidad, en aras de la vigencia de los principios y los valores democráticos. E inmediatamente, elecciones generales. Ministro, ¿por qué no esperaron a que se dé la votación del juicio político? Ustedes aseguraron que no se tenían los votos para que el presidente sea elegido. Bueno, yo he sido bastante claro al respecto, constantemente en todos los medios de comunicación. Yo nunca he hablado de votos. Yo soy parlamentario y los votos siempre se cuentan al final. ¿No? He visto unas últimas fórmulas de pitonizas que ven los votos hacia antes. Yo esa fórmula no la conozco. El día de ayer el presidente de la República cumplió su deber legal ante la Asamblea y moral ante el pueblo ecuatoriano de acudir y dar a conocer su verdad. Si las percepciones son si había o no había los votos, eso era propio de ese malhadado, improcedente, infundado juicio político donde valga la aclaración por enésima vez. Ni una sola prueba. Jamás pudieron comprobar el supuesto peculado en omisión, figura inexistente ni siquiera en el derecho penal, peor en materia de derecho político constitucional. La razón debidamente justificada de por qué hay una grave crisis política que se arrastra a lo largo del tiempo, incluido la falla del debido proceso y la voracidad de esa oposición política, es un criterio de valoración del jefe de Estado. Hoy, ayer, la semana pasada, es un asunto de interpretación a juicio del mandatario. Él ha considerado que este es el momento oportuno. Hay unos que por ahí se sorprenden. Hasta los opositores dicen que ayer les fue bien. Los opositores son los que dicen que no tienen los votos. Ellos, yo nunca he hablado de votos. Jamás compré votos. Yo estoy en otros temas. El gobierno está en un tema preocupado por la realidad del país y de los ciudadanos. El porqué de la fundamentación de la decisión del presidente está en el decreto ejecutivo. ¿Cuándo? Una valoración personal del presidente de la República. Ministro, ¿a partir de este momento el gobierno tiene carta blanca para gobernar por decreto en todas las áreas? Mi querido Roy, ¿cómo estás? Carta blanca en una democracia no tiene nadie. Nadie. Todo el mundo está sujeto al ordenamiento jurídico. Y como manifesté hace unos minutos, la Constitución, ese artículo 148, donde todos, gobierno incluido, deben ampararse, señala que los decretos leyes solo son en materia económica. Los decretos regulares de política pública, designación de funcionarios, de toma de decisiones, de reglamento, no tienen esa cuestión de dictamen de la Corte. Son decretos normales, decretos que tienen carácter de ley, es decir, obligatorios, normativos, solo en materia económica. Ministro, ¿aceptaría una precandidatura a la presidencia? No es momento de hablar de eso, mi querido amigo. Un gusto. Ayer hablé varias veces contigo. Interesante la forma en que entrevistan. Así que no es el momento. Ahorita estamos en una cuestión trascendental para el país. No estamos hablando de personas. Estamos hablando de país. Que el Ecuador está primero. Y que aquí cada uno ha puesto su parte y que el día de hoy se ha aplicado, amparado la Constitución, un artículo por el cual se disuelve constitucionalmente la Asamblea Nacional y se convoca a elecciones anticipadas. Es importante vincular los dos actos. No son separados, son vinculantes. Es disolución de la Asamblea y convocatoria a elecciones generales anticipadas. La agenda del presidente para esta tarde. Siguen reuniones, así como tuvo el día de gabinete, un cuerpo diplomático, va a recibir a muchos actores sociales, muchos actores políticos. Tenemos que informar, explicar, también escuchar, obviamente, y seguir gobernando y tomar decisiones a favor de los grandes intereses. Sobre la seguridad de la ciudad, ministro, sobre la seguridad de la ciudad. Perdón, sobre la seguridad de la ciudad. ¿Ha conversado con el alcalde? Es decir, la vida diaria de los ciudadanos, ¿cómo la va a resguardar? Saludo en general. Seguridad es importantísima, eso es lo que nos debe unir.
Ese es el acuerdo sobre lo fundamental que necesita el Ecuador. En muchas cosas puede haber disensos. De hecho, las diferencias son propias de la democracia. No hay por qué tenerles miedo. Pero en seguridad, con los diversos actores políticos, partidos, la próxima asamblea, ¿por qué no? En la oportunidad desperdiciada que se tuvo, con los alcaldes, con los prefectos. Esa es la unidad de propósitos que requiere el Ecuador. Ahora inclusive reforzados por los nuevos planes de seguridad, comandados por los nuevos secretarios de seguridad y consejeros de seguridad, donde se ha visto algunas mejoras al respecto. Así que ojalá este es el primer día a pocas horas de vigencia, pero no tiene por qué trastocar los planos de diálogo permanente con todas las autoridades, incluyendo el burgomaestre de la ciudad capital. Señor ministro, un mensaje que usted le quiere enviar a todos los ciudadanos que de cierta forma están en incertidumbre de lo que hoy es aquí en la República del Estado. Estamos aquí justamente para dar certidumbre dentro de la incertidumbre. De los que hablaban de la estabilidad y lo que proponían era la vorágine y la irracionalidad. Esta medida le da, como debe ser siempre, al pueblo la oportunidad de ser actor nuevamente y que con su voto, con su poder de decisión, tome las riendas de lo que debe pasar en la República. Muchas gracias a todos, por favor. Bien, finalizó esta rueda de prensa del ministro de Gobierno con varios pronunciamientos que hizo el ministro. Que por cierto, no lo dejan ir, ¿no? Nuestros colegas le siguen preguntando y el ministro está contestando absolutamente todas las interrogantes. Entre los puntos más importantes que ha mencionado el ministro y que los vamos a resumir es que, bueno, a ver, los decretos de leyes deben pasar por la Corte Constitucional, no los decretos políticos. Esos como ha funcionado, no. Me confirman que volvemos entonces con la rueda de prensa, escuchemos un poco más. Pero generaron tal nivel de caos porque nunca les importó el país, sino saciar venganzas personales, crear el manto de la impunidad y como algunos pescan a río revuelto y otros seguir fuera del radar. Nunca les importó la economía, absolutamente. Creo que una vez que se consolide va a haber muchísimas certezas al respecto, porque nada más que este tipo de sensación de seguridad. Y recordemos, los problemas de democracia se resuelven siempre con más democracia. Ministro, el vicepresidente se encuentra junto al presidente. Sí, de hecho pasó toda la mañana junto al presidente. Vimos juntos inclusive algunos noticieros y unas entrevistas muy interesantes que pasaron en la mañana de hoy. De hecho hay un testimonio gráfico al respecto que está en las redes sociales. Ahora sí, muchas gracias con todos por su presencia. Ahora sí. Ahora sí se finalizó esta rueda de prensa del ministro de Gobierno, bueno, que además de varios puntos que vas a mencionar, también Lautaro ha dicho que es el momento de reunirse también con varios actores políticos, de escuchar a los sectores, que seguirá pues reunido también con el cuerpo diplomático, es decir, con varios grupos para poder llevar adelante todas las necesidades que tiene el país en estos momentos y con la urgencia debida a través de estos decretos de ley. La respuesta del ministro de Gobierno al Partido Social Cristiano, a UNES, a la CONAIE y a los demás actores políticos o sociales que mencionan que esto no es constitucional, hablo de la disolución de la Asamblea, menciona que sí, que eso estaba dentro de la Constitución y lo puede hacer. También ha mencionado que fue una decisión de Estado porque no solamente disuelven al legislativo, sino que el presidente acorta su periodo presidencial, que era de 4 años, queda en tan solo 2 años, un poquito más, un par de meses. Para solucionar esta crisis presentada política en nuestro país. ¿Tenemos algo más para finalizar? Sí. ¿Te acuerdas que había la reunión con los embajadores? Aquí está. Acabó de terminar, ahí lo vemos en pantalla. Reitero mi agradecimiento al cuerpo diplomático acreditado en Ecuador por acompañarnos en este momento crucial para nuestra democracia. Han sido muy generosos conmigo al expresarme su respaldo y el presidente está utilizando, pues, y pueden ustedes más informarse con el hashtag El Pueblo Decide también. Esto legitima un poco más la decisión, porque si la comunidad internacional apoya la decisión del presidente, pues ya no hay mucho más que decir por parte de las personas que lo rechazan y que se ponen en contra, ¿no? 6 horas de transmisión
Sí. De Noticias 7 regresamos con mucho más cuando la noticia lo amerite. Hay varias ruedas de prensa y el resumen de toda la información de la jornada a las 19 horas. Y agradecemos a la gente que estuvo pegada a la televisión durante estas 6 horas, también a la emisora radial escuchándonos o en las redes sociales. Una larga jornada, pero lo ameritaba porque hoy es definitivamente un día histórico en la historia republicana del Ecuador. Muy buenas tardes.